Positiva, comprometida con la reactivación económica del país, fortalece el aprendizaje para el cuidado de la vida en el regreso seguro y responsable al trabajo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Para Positiva, la educación con equidad es la base para promover la salud y la seguridad en el trabajo. Es así como, trabajando conjuntamente con la Presidencia de la República, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo, la Federación Nacional de Departamentos, Gobernaciones y Alcaldías, así como Conacopi, Camacol, Fenalco y las cámaras de comercio a nivel nacional, hemos logrado inscribir a más de 295,000 trabajadores afiliados y no afiliados a la ARL de los 32 departamentos y más de 200 municipios a procesos educativos de gestión y prevención en COVID-19. Certificar la participación virtual de más de 240,000 trabajadores colombianos de los 17 sectores económicos y más de 300 actividades económicas. Más de 120,000 empresas hacen parte de los procesos de aprendizaje. Para Positiva, como la aseguradora de todos los colombianos, la preservación de la salud de los trabajadores es la prioridad. Desde Cerrejón queremos enviar un mensaje muy especial a todos los trabajadores colombianos y reconocer y agradecer a Positiva Educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio desde la virtualidad para apoyar todos los proyectos que hemos venido implementando de bioseguridad para reducir el riesgo de COVID en la compañía. Hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Queremos darle un agradecimiento a Positiva Compañía de Seguro y en especial a Positiva Educa por las diferentes estrategias de educación en el marco del COVID-19. Positiva, a través de sus diversos programas, acompaña activamente en esta labor a 433,192 empresas PYME y a 4,744 empresas grandes y medianas en el país a través de la estrategia Positiva Educa. 16,000 empresas que cuentan con Alista para facilitar el cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 2 millones de trabajadores y más de 460,000 personas informándose y educándose con más de 200 piezas digitales educativas de prevención, cuidados personales y laborales mediante Positiva Comunica. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos encontramos nuevamente en un espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Recomendaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para el retorno inteligente del sector restaurantes, café y bares en tiempos de pandemia. Nos acompaña la experta Hilda Velasco, profesional en salud ocupacional, comunicadora social, auditora interna HCQ, abogada en formación. Doctora Hilda, bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Lina, y a Positiva Educa por esta invitación. No, gracias a ti por acompañarnos en este importante espacio. Bueno, te dejo entonces con nuestros asistentes para que por favor nos brindes todos tus conocimientos. Mil gracias. Eso espero. Espero que la formación del día de hoy sea muy útil para todo lo que está ocurriendo en Colombia en el marco de esta emergencia sanitaria y para que todos podamos ir reintegrándonos a nuestras labores de manera sana, segura e inteligente. El día de hoy el objetivo que nos propusimos es orientar los lineamientos específicos para que podamos contener, mitigar el COVID-19 y retornar de manera inteligente a estos sectores tan importantes de la economía, como son los restaurantes, los cafés y los bares, en el marco de todos los lineamientos proferidos por el Gobierno Nacional y por sus instituciones adscritas, como lo son el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio. La invitación que me hicieron es para empezar a delinear como especificaciones, recomendaciones en el marco de ese protocolo específico y vamos a ir entendiendo cuál es esa normativa legal que nos compete
para que si en este momento los que estamos aquí en esta sala tenemos negocios, somos emprendedores, estamos relacionados con estos sectores como restaurantes, cafés, bares, aprendan también cómo organizar su protocolo de bioseguridad y cómo permitir que se brinde un gran servicio, pero cuidando también a nuestros visitantes. Quiero contarles que desde el 1 de julio, los restaurantes y de los municipios no COVID han sido, y aquellos municipios que han tenido baja afectación del virus, han sido autorizados por el gobierno nacional para abrir y atender a los comensales a la mesa, siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad. Pero en estos municipios no COVID o de baja afectación se están haciendo pruebas pilotos. Es el caso como por ejemplo de Medellín, que se están organizando, están haciendo sus pruebas para saber cómo van a iniciar de manera adecuada y organizada cuando el Ministerio del Interior les dé el permiso. Pero todo esto inició desde el 1 de julio. Debemos tener en cuenta unas especificaciones para que este plan piloto realmente funcione. Hagamos de cuenta que el gobierno nacional lo que nos ha entregado es una llave. Con esa llave que nos entregan tenemos la posibilidad de hacer nosotros la apertura o el cierre. Si el gobierno nacional se da cuenta a través de su Ministerio de Salud, a través de sus secretarías de salud, que en lugar de ir disminuyendo esa curva de contagio, lo que está sucediendo es que está aumentando, es posible que nos manden nuevamente a todos a cuarentena estricta. Y en ese caso, lo que sucedería es que todos esos avances que se han venido realizando, esos protocolos que hemos ido reportando a las alcaldías y todos esos esfuerzos realizados no van a servir en caso de que ese protocolo solamente sea escrito. Los protocolos no nos van a servir si solamente están en papel, nos van a servir si les damos vida. Entonces, aquí es muy importante saber que este plan piloto es una reapertura gradual. Esa reapertura gradual se va a ir dando permisos de manera específica y, como dice su palabra, gradualmente, poquito a poquito, paso a paso, aquellas instituciones o empresas que hayan pedido el permiso al Ministerio del Interior y que hayan reportado y registrado su protocolo a las páginas de las alcaldías. Ahorita en unos slides más adelante les voy a contar cuáles son estas páginas y estos links donde debemos subir la información en las principales ciudades del país. Entonces, desde el 1 de julio está esta posibilidad. ¿Quién autoriza? Autoriza el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y hay un acompañamiento del Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio, por ejemplo, en el tema de los bares, con Asobares han estado realizando reuniones para mirar cómo va a ser ese reingreso de la gente, esa reapertura inteligente, esa reapertura gradual. Entonces, son varias instituciones las que se están uniendo para que podamos hacer un trabajo correcto. Aplica también, es importante saberlo, a los municipios que no han tenido gran afectación del COVID. Entonces, esos municipios que son interdepartamentales, estos municipios donde han hecho un gran cuidado con las personas que llegan a sus municipios, que han hecho un gran cerco epidemiológico y que su afectación ha sido baja. Entonces, allí es donde ahorita existe esa posibilidad. En las grandes ciudades están en periodos de prueba y están en periodos de pruebas pilotos, pero hay más factibilidad que en municipios pequeños con baja afectación del virus, esa reapertura se dé más rápido. También es muy importante saber que esos restaurantes que sean avalados solamente se permitirán entregas para llevar, servicios a domicilio, autoservicios, cafeterías, catering para eventos y entregas a la mesa. Sin embargo, esas entregas a la mesa, cuando vamos a permitir que hayan personas que ingresen a nuestros espacios y a nuestras instalaciones, tienen unas características y unas recomendaciones puntuales que enseguida se las voy a compartir.
Todo esto también teniendo en cuenta que este protocolo, que ya enseguida les voy a contar cuál es la resolución aplicable, también aplica a expendios de comidas preparadas. Entonces, la señora que nos vende los almuerzos caseros, ella también debe acogerse a esta resolución y a esta normatividad que enseguida se las voy a compartir. ¿Qué normatividad está relacionada? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta la siguiente. La resolución 1050 de 2020, que es reciente, del 26 de junio. Esta resolución adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19 en los servicios de entregas para llevar. Entonces, en este momento, como les estaba compartiendo, hay lineamientos para que nosotros podamos ir al restaurante, nos empaquen la comida y poderla llevar a nuestros hogares y consumirla allí. Los planes pilotos que se están organizando en las principales ciudades del país es para revisar cómo funcionaría poder organizar la atención ya en el sitio. No sé si ustedes de pronto han visto que en ciudades, por ejemplo, como Bucaramanga, como Medellín, están revisando poder utilizar parte del espacio público para organizar las mesas. Entonces, las autoridades de control, las alcaldías, las secretarías de gobierno están mirando si se puede servir las comidas al aire libre. Pero esto también incurre en unas medidas de prevención. Eso es lo que se está probando. En el caso de Bogotá, se está mirando para que algunos sectores y algunas localidades puedan iniciar con estas pruebas. Por ejemplo, localidades como Usaquén, localidades como la Candelaria, el sector de la Candelaria, el sector de Chapinero, donde está como la zona T, la zona de restaurantes. Entonces, esta resolución nos habla de manera específica de recomendaciones de acuerdo a unos códigos de comercio, a unos códigos de actividades económicas específicas. Por ejemplo, la actividad económica 5611, que habla de expendio a la mesa de comidas preparadas. Nos habla de recomendaciones para la actividad económica 5612, que está relacionada con el autoservicio de comidas preparadas. Entonces, por un lado está el expendio a la mesa, o sea, el servicio que los señores meseros nos prestan allá, en sitio, en vivo, cuando yo voy con mi familia a tomar un alimento en el restaurante. Pero también está esos restaurantes o esos lugares donde yo paso con mi bandeja y me lo sirven como un estilo buffet. Entonces, todo ese servicio de comidas preparadas, servicio a la mesa, autoservicio y el servicio, las comidas preparadas en las cafeterías, con la actividad económica 5613. Pensando en las cafeterías, por ejemplo, que yo voy a comerme una empanada, que voy a comerme un pastel de pollo. Todo esto porque tiene unos lineamientos de la forma de la bioseguridad para preparar el alimento, para custodiarlo y para servirlo. Igualmente, nos da lineamientos para otros tipos de expendios de comidas preparadas no claramente especificadas y que están relacionadas con el Código de Actividad Económica 5619. Igualmente, esta resolución aplica para actividades de catering para eventos y otros servicios de comida. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen su emprendimiento, su empresa, su negocio de atención de eventos sociales, ya en este momento no podemos estar haciendo eventos sociales ni en las casas, ni fiestas. Sin embargo, hay ocasiones que, por ejemplo, en los hogares se va a celebrar un cumpleaños, el grupo familiar, un entorno pequeño. Entonces se puede pedir ese servicio de catering, ese servicio de que me traigan toda la alimentación y todo el servicio para que yo pueda servirlo en mi hogar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta, como les digo, esta resolución, que es el marco normativo para esta preparación de comida, servicios a la mesa, servicios en cafeterías y expendios de comida. Sin embargo, aunque esa es la resolución que nos da como toda esa base importante, esta resolución 1050 de 2020
tiene conexidad con dos lineamientos específicos. Por un lado, lo tiene con el decreto 878-2020, que este 878 nos da la actualización de una resolución anterior que tanto habíamos escuchado, que es la resolución 749, donde nos daban todos los lineamientos para el manejo de la emergencia sanitaria, de la pandemia. Y en este decreto nos dan una especificación ya más precisa, más aterrizada, más clara, y nos habla que los alcaldes de los municipios y de los distritos, en coordinación con el Ministerio del Interior, podrán autorizar la implementación de planes pilotos en los establecimientos y locales comerciales que presten servicios de comida para brindar atención a la mesa en el sitio de manera presencial o a la mesa, siempre y cuando se cumpla con todos los lineamientos, con todos los protocolos emitidos y exigidos por el Ministerio de Salud. ¿Qué nos está diciendo este decreto? Que se le está entregando el gobierno nacional como líder de toda esta gran institución que se ha llamado emergencia sanitaria en Colombia, le ha dado esa llave que les contaba hace un ratico, esa llave para abrir la puerta en cada municipio y en cada departamento. ¿A quién se la ha dado? A los alcaldes. Por eso vamos a encontrar que si nosotros tenemos algún tipo de negocio de restaurante, queremos aperturar o queremos acogernos a ese plan piloto, primero debemos elaborar nuestro protocolo de bioseguridad, subirlo a la página de la alcaldía que corresponda, a la alcaldía de la ciudad o de la región donde nos encontremos o del municipio donde estemos nosotros ubicados, y esperar a que esa Secretaría de Gobierno nos dé esa autorización. Esa autorización es como un pasaporte, o lo podemos llamar como un salvoconducto si queremos, o lo podemos llamar como un permiso. Sin ese permiso todavía no podríamos funcionar, aunque tuviésemos todos los lineamientos organizados, pero muy importante el permiso. Aperturar o hacer una prueba piloto, recibiendo personas en sitio. Sin ese permiso nos puede conllevar a sanciones económicas, a multas, que ya les voy a contar de qué trata esto. De la misma manera, esta resolución 1050 tiene una base fundamental, que es la resolución 666 de 2020, del 24 de abril de 2020, la que nos da todos los lineamientos del Protocolo General de Bioseguridad. Entonces, usted, señor empresario, o usted, señora o persona o profesional, ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, que esté relacionado con el área de eventos, de catering, de servicios de comida, de cafeterías, si va a ayudarles a organizar el protocolo de bioseguridad a estas importantes empresas para que la alcaldía distrital o municipal de la región donde nos encontremos nos dé el aval y el permiso, debemos tener primero en cuenta ese protocolo general, la resolución 666, y amarrarlo con la resolución 1050 de 2020. Bueno, muy bien. Hay aquí algo súper importante, porque en este momento todavía uno encuentra personas que están renuentes a acatar esta normatividad. El riesgo que tenemos frente a todo este tema del contagio está principalmente en esas personas que no tienen un comportamiento adecuado frente a todo lo que pasa alrededor, y las personas que no procuran su autocuidado y que, siendo posiblemente asintomáticos, pueden estar afectando a otras personas. Entonces, aquí yo quiero empezarles a contar que dentro del marco legal podemos tener sanciones por el no cumplimiento de todas estas medidas gubernamentales y nacionales, distritales y locales. La ley 599 de 2000, que es nuestro Código Penal colombiano, en su artículo 368 es muy claro y nos dice que el que viole medida sanitaria adoptado por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí nos hablan de una epidemia, pero lo que nosotros estamos viviendo es mucho más allá de una sola epidemia. Estamos en un proceso de pandemia. Entonces, el no
tener cumplimiento legal, normativo, aperturar sitios sin el debido permiso de las autoridades locales, de pronto ser un foco o fuente de contagio para otras personas, nos puede llevar hasta la privación de la libertad. ¿Quiénes son las personas que empiezan a ser como garantes de este cumplimiento? Empiezan a hacerlo desde el representante legal de cada institución o de cada organización, cada empresa que esté regulada o cada empresa que tenga como esa actividad económica que les acabé de contar en los slides anteriores. Es muy importante también que sepamos que todo este plan de apertura gradual está previamente planificado por el gobierno nacional y por sus instituciones con las que están haciendo la coordinación. Por un lado, tenemos obviamente al Ministerio de Salud, que es el que nos está profiriendo todas esas medidas legales para dar cumplimiento a toda la protección y mitigación del contagio. Por otro lado, tenemos al Ministerio del Interior, que por regiones también nos profiere lineamientos para contribuir a que, como todo ese control del orden público. Y por otra parte tenemos al Ministerio de Comercio. Ese Ministerio de Comercio, muy importante en este proceso porque es el que está ayudando a que esa apertura gradual de estos sectores económicos se vaya dando en concordancia con el gobierno nacional. Entonces, aquí nos han dado una planificación de 4 categorías comerciales. Uno son los restaurantes, o sea, este es el orden como las pruebas pilotos se van a ir dando. En primera instancia están los restaurantes, en segunda instancia tenemos a los bares, restaurantes, tercero, bares y cuarto, por último, discotecas. ¿Por qué se ha empezado a hacer de esta manera? Por el tema del control de los aforos. Es diferente a un restaurante de pronto que recibe a un grupo de familias que se puede ir controlando de manera más fácil que a una discoteca, que una discoteca es la que congrega muchas más personas. Entonces, ahorita esto se ha venido planificando de esta manera, pensando en el control de los aforos. El aforo es como toda esa cantidad de personas que pueden congregarse en un espacio y un aforo seguro en un protocolo de bioseguridad o en el proceso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, está delineado para que cada persona pueda mantener con la otra persona una distancia mínima entre 1.5 a 2 metros de distancia. Y todo esto tiene que ver con el sector industria gastronómica y del entretenimiento. Entonces ya se están adelantando todos estos procesos. No quiere decir que no se vaya a poder aperturar, por ejemplo, el sector de los bares y discotecas, que también mueve mucho la economía del país, sino que se está haciendo de manera gradual. De manera gradual, pensando que entre julio y agosto puede existir o va a existir el pico más importante de contagios de todo este proceso que todos hemos vivido. Entonces, esto se va a ir dando poco a poco. Dentro de esta resolución, la resolución que nos aplica y en la que estamos concentrados en este momento, la 1050 de 2020, esta resolución tiene un anexo técnico. Este anexo técnico nos habla de medidas preventivas. Entonces, les voy a contar y invitándolos también a que la revisen porque es una resolución muy específica, pero voy a darles los lineamientos principales que nos piden tener en cuenta para que ustedes puedan pedir ese aval o ese permiso, presentar ese protocolo para la reactivación inteligente a la alcaldía correspondiente de su región o de su departamento. Por un lado, nos hablan de los espacios de parqueo, empezando por ahí. Los espacios de parqueaderos deben tener la demarcación, la señalización para que entre carros haya una distancia prudente. Entonces debe existir, no nos dice qué tipo de distancia entre carro a carro. Entre personas siempre nos van a decir 2 metros de distancia, pero para el parqueo de los carros nos hablan de un espacio suficiente entre los vehículos de los clientes. Nos hablan y nos piden, y yo creo que con esto ya estamos familiarizados
porque nuestras empresas lo estamos viviendo, disponer de manera permanente de alcohol glicerinado mínimo al 60% en unas áreas específicas, que son en la caja y en la zona de entrega de los productos o lo que vayamos a entregarle al cliente, para que los clientes y trabajadores tengan suficiente alcohol glicerinado o forma de lavarse y sanitizarse sus manos. Por otra parte, también nos piden tener un punto de control de entrada en el establecimiento y nos están pidiendo hacer el control de temperatura corporal. Toda persona que ingrese a nuestro espacio, a nuestras instalaciones, a nuestro restaurante, a nuestra cafetería, o sea, al sitio donde yo voy a recibir clientes, debo tomarle el registro de temperatura corporal. Si encuentro que la temperatura corporal es una temperatura de alarma de 37.5 en adelante, debo pedirle a la persona restringirse del ingreso, porque esta temperatura de alarma ya nos puede indicar que algo puede estar pasando con esta persona. Y en caso que la pudiésemos detectar, le debemos pedir a nuestro cliente que por favor asista o esté en contacto con su EPS para que le puedan dar la atención pertinente. Igualmente a nuestros trabajadores. Aquí no solamente es hablar de usuarios del servicio, de clientes, sino también de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores. Personas que lleguen a nuestro espacio de atención no pueden llegar sin tapabocas. O sea, el uso del tapabocas es obligatorio, ya no lo han recordado todo el tiempo. Y no es por debajo de la nariz, es cubriendo nariz y boca de manera completa. Igualmente, para esos espacios de atención y para ir preparándonos para esas reaperturas, porque es posible que nos hagan una visita para validar que lo que está escrito también esté implementado, debemos tener espacios para la desinfección del calzado. Entonces, las suelas de los zapatos, porque de afuera podemos traer mucha contaminación. Entonces, esto también nos están pidiendo que tengamos ese espacio de limpieza del calzado. Igualmente, señalizar las zonas de espera, las zonas de pedido, las áreas de pago, entregas de productos, siempre conservando la distancia. Hay algo súper importante que debemos tener en cuenta aquellas empresas o empresarios, empleadores del sector restaurantes, y ya en un momento vamos a hablar del sector de bares y de cafés. Es que podamos promover y irnos como adelantando a todo este tema de medios electrónicos, promover las reservas a través de medios virtuales, cartas de pedido y los pagos a través de estos mecanismos, evitando tener tantas cosas físicas como es una carta, como es estar pasando dinero de mano en mano. Entonces, lo que nos están pidiendo es que vayamos revisando esta estrategia de medios virtuales para pagos, para pedidos y para reservas. Muy bien. Hay otra parte muy importante también de esta resolución, que es el mantenimiento y desinfección de todas las instalaciones del inmueble, de los utensilios y del mobiliario. Entonces, por ejemplo, mobiliario y utensilios, campanas extractoras, estufas, vajillas, cubiertos, copas, manteles, vasos, todo lo que donde podemos tener tanto contacto. Esto debe tener un proceso de desinfección específico, por lo menos una vez a la semana. Este proceso de desinfección por un lado está la limpieza de las áreas, limpieza, desinfección y sanitización. Este proceso de desinfección que les cuento acá es un proceso de desinfección específico y local que hacemos por lo menos una vez a la semana, pero hay otro que es más especializado. El más especializado, que nos piden hacerlo con, así lo llaman en la resolución, nebulizaciones, se hace con una desinfección ambiental a través de una empresa que esté avalada por la Secretaría de Salud. Estas desinfecciones una vez por semana se complementan con las desinfecciones especializadas. De todo esto que hagamos, por favor, dejemos
evidencias objetivas, porque si de pronto en este momento me dan el permiso, me dan el pasaporte para poder aperturar o me dan como lo que queramos llamar el salvoconducto, como queramos llamarlo, como esa orden de iniciar, no quiere decir que el tener esa autorización no quiere decir que me exima a que me hagan una visita. Entonces yo debo demostrar todas las certificaciones y todas las evidencias de lo que estoy haciendo. En el caso que el lavado de los utensilios sea en forma manual, se debe utilizar agua y detergente a una temperatura de 60 y 80 grados centígrados. Igualmente, si de pronto en el restaurante o en la cafetería lo que tenemos es lavavajillas, también procurar que se haga a una temperatura entre 60 y 80 grados centígrados. Está comprobado que el virus empieza a morir con el permanente lavado de manos y con temperaturas altas. Bueno, muy bien. Vamos por otra parte a revisar también lo que nos dice la resolución en el capítulo de manipulación de residuos. En manipulación de residuos nos pide tener canecas con tapa y preferiblemente nos habla de una preferencia con pedal. Es preferible que tenga pedal esta caneca de los residuos para evitar que las personas estén entrando en contacto con estas partes fijas de la misma. Y nos piden que aumentemos la frecuencia de recolección de estos residuos tanto en cocinas, baños y zonas comunes. Nos hablan de aumentar la frecuencia, no nos dice cuántas veces al día, pero si de repente lo hacíamos, no sé, 2 veces al día, aumentémosla por lo menos a 4. Entonces, la idea es que mantengamos en lo máximo posible la inocuidad de nuestras superficies de trabajo. También nos hablan, lo que les decía, que esas canequitas estén rotuladas y esas bolsas tengan un rótulo para informarle a las personas que nos van a recoger estos residuos que estamos depositando y que contienen estas bolsitas. Por ejemplo, si tenemos una bolsa de desechos, una caneca para el desechos de los tapabocas, de los guantes, de todo lo que utilizamos para la preparación de alimentos de nuestros trabajadores, esto también debe indicarse en la bolsa porque esto también ya entra a ser un residuo especial, un residuo biológico. Y cuando es un residuo especial, un residuo biológico, que tiene que ver con algo de nuestros fluidos, por ejemplo, ese tapabocas que les contaba, o lo que yo utilizo para preparar de manera segura los alimentos, yo debo informarle de alguna manera al recolector qué va a encontrar allí para que esta persona pueda tomar también todas sus medidas preventivas. Hasta aquí están los lineamientos de la apertura gradual e inteligente para el retorno del sector restaurantes a partir del anexo técnico que nos da la resolución 1050-2020. Ahora vamos a compartir todo lo que está pasando o lo que va a suceder con esa reapertura gradual de cafés y bares. Recuerdan que en unos slides anterior les contaba que son 4 etapas para ir organizando esas reaperturas. Por un lado están, les decía, restaurantes. Segundo están los bares y restaurantes. Tercero están los bares y cuarto están las discotecas. Entonces, aquí les voy a compartir bares y todo el tema que tiene que ver con el entretenimiento, discotecas. Quiero contarles que los locales comerciales de esparcimiento, de diversión, o sea, bares, donde podemos consumir licor, discotecas, todavía se encuentran cerrados. Estos todavía no nos han dado el aval para empezar unas aperturas. No obstante, no nos han dado el aval, pero sí debemos estar trabajando en lo que va a suceder. Sí debemos estar planificando el protocolo, porque en cualquier momento nos empiezan a dar esos lineamientos para empezar a acercarnos a estas aperturas. Este tipo de negocios pueden estar funcionando actualmente a través del comercio electrónico y a través de entregas a domicilio. Entonces, por ejemplo, el bar que servía en su barra unos deliciosos cócteles, los puede despachar, sí, a la persona que lo pide y se le envía hasta su hogar
cumpliendo también todas las medidas de bioseguridad que tiene que ver con el servicio a domicilio, porque el tema del domicilio, si yo como empleador, como empresario lo despacho, soy garante y soy responsable que este despacho y este domicilio también llegue en condiciones higiénicas, cumpliendo también las medidas sanitarias. También es importante que sepamos que a la fecha, y es cierto que no podemos vender alcohol en los establecimientos, pero es aprovechar el comercio electrónico. Hay una excepción, la excepción son los servicios prestados en establecimientos hoteleros que ya hayan tenido algún tipo de permiso para esa apertura. Esa es como la única excepción de esta partecita. Hay unas medidas que es importante que vayamos organizando, planificando, y estas medidas son las que Asobares, que es quien representa toda esta institución de bares en Colombia, ha venido trabajando con el Ministerio de Comercio, que han hecho un trabajo mancomunado para que les vayan aprobando gradualmente estos permisos. Entonces, en este tema de los bares, de los cafés y de los bares, se señalará debidamente las posiciones de trabajo y las rutas de circulación de los usuarios. En todo hemos visto que debemos delinear espacios, debemos delinear el distanciamiento entre personas. Entonces, un distanciamiento en donde va a estar la persona que prepara el cóctel o que prepara la bebida, distanciado de la persona que lo va a recibir. Y esto se los digo es para cuando ya vayamos a estar aperturados, cuando ya nos permitan ese plan piloto. Las únicas zonas para preparar cualquier tipo de alimentos o de bebidas, en este caso, serán la cocina y la barra. Distancias entre mesas. Entonces, debemos procurar un distanciamiento entre mesas de 2 metros. Hay lugares, espacios, instituciones, restaurantes que lo están haciendo en forma de zigzag para garantizar este distanciamiento de 2 metros. También muy importante que hagamos ese control de acceso, que si en este momento de pronto no hemos adquirido un termómetro infrarrojo, un termómetro láser, que lo hagamos y empecemos a preparar y a capacitar a las personas que van a hacer el control de acceso y de ingreso para esas tomas y registros de temperatura, porque por todos lados nos lo están pidiendo. También se realizarán nebulizaciones semanalmente. Este tema de nebulizaciones es una desinfección ambiental, que ¿quién lo hace? Lo hacen empresas que son avaladas por la Secretaría de Salud, porque no es cualquier tipo de insumo el que se va a aplicar. Igualmente, así como se los compartía en el anterior slide, frente a privilegiar todos los mecanismos virtuales y electrónicos, aquí tampoco se van a tener menús ni cartas impresas. Todo va a ser por medios virtuales, medios electrónicos. Por ejemplo, un televisor donde se muestre la carta. O desde mi celular que yo pueda hacer el pedido de lo que quiero consumir. También los productos se expondrán, como les decía, en televisores, en redes sociales, en códigos QR o en una parte visible para todos los visitantes. Limpiezas profundas se realizarán cada 3 horas. En el tema de limpiezas profundas es importante que capacitemos a las personas que nos van a hacer todo ese proceso de limpieza diaria para que conozcamos y sepan cuántos son como esas cantidades y los porcentajes de dilución frente a de dilución del hipoclorito, cuánto en porcentaje de agua, para que estas personas tampoco vayan a tener de pronto una afectación adicional a su salud por mal manejo de estas cantidades. Entonces, protocolos de limpieza y desinfección. Y para grandes discotecas, ojo con esto, porque eso es algo que se debe empezar a planificar e implica obviamente recursos. Se sugiere el uso de cámaras térmicas y tapetes de desinfección, también el control de los aforos. Entonces, cámaras térmicas, ya hay empresas que están trabajando en esto, hay empresas que se han dedicado como al tema de investigación de cómo a una distancia prudente se puede tomar la temperatura de las personas y evidenciarla
sin tener mayor cercanía ni contacto con estas. Muy bien. Estos son algunos links que les estuve buscando para que podamos comprender cómo, esas son 5 de las 5 principales ciudades del país, cuáles son como los links para que podamos reportar los protocolos de bioseguridad buscando los permisos. Pero ¿cuándo se hace esto? Cuando ya nos den la autorización de subirlos. Por ejemplo, en Bogotá, se están aperturando y se están abriendo unas etiquetas en este link, Bogotá Reactivación Económica, para saber qué podemos ir subiendo. Ya ahí, por ejemplo, nos generaron hace ya un tiempo todos los links para subir en los espacios adecuados los protocolos del sector manufactura, del sector construcción, ahorita de edificaciones privadas, de empresas que han tenido la excepción de movilización desde el principio de la emergencia sanitaria. Entonces, apenas nos abran como esa etiqueta para subir los protocolos de sector restaurantes, cafeterías, servicio a la mesa, etcétera, debemos estar pendiente de esto. ¿Cómo lo validamos? A través del link que aquí aparece. En Medellín también tenemos el link del programa Medellín Me Cuida. En Bucaramanga también tenemos el link de emergencia.bucaramanga.gov.co. En Cali tenemos todo el tema de pasaporte sanitario digital. Entonces, entrando a estas páginas de las alcaldías, es muy fácil visualizarlo para poder hacer lo correspondiente a solicitar los permisos. Y en Barranquilla tenemos Barranquilla igual, la página es barranquilla.gov.co, salud, coronavirus, registro del protocolo de bioseguridad. Esto es en las grandes ciudades. En los municipios también debemos estar validando las páginas, por ejemplo, si estamos en Funza, Alcaldía de Funza, en Chía, todo lo que tiene que ver con la Alcaldía de Chía, porque cada uno también tiene sus programas y sus lineamientos específicos. Para empezar a cerrar este conversatorio, este taller, estos lineamientos y esto que hoy les preparamos, quiero compartirles 5 tips para que el cuidado de la salud, la reapertura inteligente, cuidando por un lado nuestra economía, pero principalmente la vida de todos. Entonces, en primera instancia, el primer tip que quiero dejarles y un recordatorio es que lo que les decía hace un ratito, consulte los lineamientos específicos de sus alcaldías, de los departamentos y de los municipios para encontrar qué especificaciones o cuáles son las recomendaciones específicas para cada sector económico, principalmente, por ejemplo, aprovechando aquellos sectores que son de bajo impacto del COVID o los municipios que han sido catalogados como no COVID. Recuerde que el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad y de estos lineamientos que nos ha dado el gobierno nacional nos puede llevar a sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Sanciones económicas, que son sanciones administrativas, nos puede conllevar a multas, nos puede conllevar a todo el tema sancionatorio de manera penal. Entonces, recuerdan el artículo 368 del Código Penal colombiano que les comenté hace un ratito, Ley 599 de 2000, que el incumplimiento de esta normatividad, donde yo como persona natural pueda generarle un impacto a otra persona y le pueda generar una afectación a su salud, me puede llevar a pérdida de la libertad, entre 4 a 8 años de cárcel. Tenemos una importante responsabilidad de los empleadores, de los administradores de los lugares y a partir de 2 o más contagios que se pueda comprobar que se llevó a cabo en estos lugares que fueron aperturados de pronto sin control alguno, puede conllevar a cierres temporales de estos locales o de estas organizaciones. Recordemos siempre, nos lo han repetido, todo el tiempo lo escuchamos, pero a veces no lo cumplimos. Las 3 medidas obligatorias para prevenir el contagio: uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento social y el lavado permanente de manos. Estas 3 recomendaciones las vamos a ver en todas las resoluciones que se estén profiriendo, en todos los protocolos de bioseguridad.
encontramos todavía en algunas personas falta de conciencia en ese distanciamiento social. No sabemos la otra persona qué contactos tiene, con quién de pronto convive, qué se la pasa haciendo todo el tiempo, de pronto se la pasa en la calle, no sabemos cómo son sus medios de transporte. Entonces veamos a cualquier persona externa a mi familia, como una posible persona sintomática. Entonces, esto creo que es un mensaje poderoso para cuidar no solamente de nosotros, sino de todo nuestro entorno. El protocolo de bioseguridad, entonces, la base siempre va a ser esa resolución 666 de 2020 que nos da todo el lineamiento para poder trabajar los siguientes protocolos específicos. Y no olvidemos tomarnos y registrar la temperatura corporal. En nuestros hogares podemos tener de pronto ese termómetro digital donde nos estemos valorando, nos estemos todo el tiempo revisando cómo estamos en esa temperatura corporal, que es un indicador de un posible asintomático. Hasta aquí pues es la información que hemos preparado para ustedes, que les he preparado a partir de los lineamientos legales vigentes para la reapertura inteligente y gradual de estos sectores tan importantes que le aportan tanto a esa economía del país como son restaurantes, cafés y bares. Lina, estoy lista por si tenemos preguntas para que por favor me cuentes. Claro que sí, doctora Hilda. Agradecemos esta valiosa intervención que nos has brindado el día de hoy. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que nos han venido haciendo los participantes a lo largo de la acción educativa. Nos pregunta Blanca Nieves Rodríguez desde Bogotá y Lady Salgado desde Medellín. Ellas dos nos hacen la misma pregunta. ¿Existe peligro que la comida se contamine antes de llegar a su destino de pedido? ¿Qué medidas hay frente a esto? Sí, Lina, sí, señora, y muchas gracias a quienes nos hacen esta pregunta tan importante. El tema de la alimentación es que además de tener esta potencialidad del contagio del virus por el COVID-19, tenemos toda esa posibilidad de esa contaminación cruzada que vemos en las cocinas. Entonces, es posible que a todo ese, de pronto, manejo inadecuado de los utensilios de cocina, de pronto las tablas de picar que no las limpiamos adecuadamente, le sumamos lo que puede estar sucediendo con la persona que lo prepara. Entonces, desde ahí tenemos como esa potencialidad de un posible contagio. La comida se puede contaminar y también la forma como la enviamos a la persona que la pide, entonces en los domicilios. Entonces yo creo que aquí se conjugan muchas cosas, las medidas de bioseguridad en la preparación de los alimentos y en el envío a la persona que la pidió durante el domicilio. Perfecto, listo. Doctora, te invito a que actives por favor tu cámara. Listo, perfecto, para que te sigamos viendo. Bueno, nos pregunta Juliet Romero desde la ciudad de Bogotá, ¿es necesario mantener un registro de los visitantes en el establecimiento y qué manejo debe llevarse? Gracias también por esta pregunta. Sí, súper importante el registro, porque hay dos cosas que Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud de cada departamento, distritales y regionales nos han pedido, que es el control epidemiológico. Hay un cerco epidemiológico de esos visitantes, ¿sí? Para saber dónde pudo existir como ese contagio. Si Dios nos libre, por ejemplo, yo estoy contagiada con el virus y he tenido contacto con otras personas, debo también hacer partícipes e informar a la otra persona que tuvo contacto conmigo. Entonces está el cerco epidemiológico y está el cerco estrecho. Son dos cosas que cómo lo podemos identificar con el registro de las personas que tuvieron contacto con la persona que ya tuvo esa afectación. Sí, señora, la respuesta es sí. Perfecto, muchas gracias. Y por último, nos pregunta Brigitte Cárdenas desde la ciudad de Yopal, ¿debe ser obligatoriamente termómetro infrarrojo o se puede el termómetro digital? Brigitte, gracias por esta pregunta. Mira, lo que pasa es que el termómetro digital es un termómetro personal. El termómetro digital yo no debería estarlo compartiendo con nadie, entonces es individual.
el termómetro infrarrojo ya nos permite tener controles de temperatura a más personas. Por costos, pues uno diría, bueno, sí, el termómetro digital, pero cuando lo vemos como que es personalizado, ya entramos a mirar qué es mejor, tenerlo personal, uno por cada trabajador, o es mejor uno que me ayude a poder tomar varios registros. En este caso, si a mí me preguntan, yo preferiría el termómetro infrarrojo. Bueno, ya que estamos hablando del tema, dije que era la última pregunta, pero es que veo que nuestros asistentes nos están preguntando mucho. Ellos nos dicen que se ha escuchado que el termómetro infrarrojo causa algún problema de salud. ¿Esto es cierto? Mira, lo que últimamente es que de esto hemos venido aprendiendo todos en la marcha. Las últimas notificaciones que Secretaría de Salud, Ministerio de Salud nos han invitado a revisar es no tomar el registro a nivel de la frente, ¿sí? Se puede tomar el registro de temperatura a nivel de la parte posterior del oído, de la orejita, o a nivel de la piel. Puede ser en la mano, en el brazo, contacto de piel. Entonces, pueden ser mitos, pueden ser paradigmas, no lo sabemos porque no está completamente como comprobado que esto pueda generar alguna afectación, pero también si hay un lineamiento de pronto de una autoridad como puede ser Ministerio de Salud, pues hagámosle caso. Entonces, a nivel del oído o a nivel del brazo, puede ser aquí a nivel de la muñeca. Perfecto. Bueno, ya que tenemos todavía un poco de tiempo, seguimos entonces respondiendo las Dale. preguntas. Marlene Artila nos pregunta que cuál es el máximo grado de la toma de la temperatura para no dejar ingresar al establecimiento. Gracias por esta pregunta, Marlene, súper importante. Hay una temperatura de alarma que se ha venido repitiendo, también en los diferentes protocolos y resoluciones se están escribiendo. 37.5 grados centígrados es una temperatura de alarma. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. A veces nosotros podemos llegar a un lugar, a un espacio y venimos de la calle, venimos agitados, estaba haciendo un sol muy fuerte. Entonces es posible que nuestra temperatura corporal aumenta. Si de pronto tomamos un registro, encontramos que esa persona tiene 37.5, permitámosle que descanse un momentito, que repose y a los 5 minutos hacemos la confirmación. Si esa confirmación nos da la misma temperatura o más, no le permitimos el ingreso, pero sí la orientamos para que se contacte con su EPS para que la puedan atender. Siempre va a primar la vida, la atención, que eso es lo más importante para las personas. Listo. Daniela Patricia Olaya, desde Melgar, nos pregunta también, ¿el termómetro tiene que tener algún tipo de certificación o registro INVIMA, calibración? Mira, Daniela, sí debemos saber qué tipo de termómetro estamos comprando. Realmente ahorita lo que se está viendo es que en el marco de toda esta emergencia hay muchas personas que han falsificado cosas, ¿sí? Que le ponen marcas a algo que no es, o sea, falsifican. Entonces, siempre lo que yo hago es pedir la ficha técnica, de preferencia que tenga una validación del INVIMA, sí, o de la Comunidad Europea. Esos vienen de esta manera, Comunidad Europea o INVIMA, y esto es bueno. Y pide la ficha técnica, Daniela, para saber también a quién le estamos comprando. No le compremos de pronto a cualquier persona que me lo ofreció, que yo no sé de dónde proviene ese insumo. Perfecto, listo, doctora. Bueno, agradecemos a todos por su participación tan activa. Vamos a ver si de pronto tenemos alguna otra pregunta de nuestros asistentes. Bueno, Diana Alejandra Rodríguez pregunta, dentro de un sistema de gestión de calidad en el numeral 7 donde indica equipos de calibración, ¿deberíamos incluir la calibración de los termómetros? Sí, yo le sugiero que sí. Eso ya es un equipo que lo vamos a tener por un tiempo. Es un equipo que fácilmente puede variar en los registros si no está funcionando correctamente. Entonces, sí es una buena práctica que se incluya el registro de calibración y que se esté validando. Lo que hay que mirar es que sí hayan instituciones y empresas que lo puedan calibrar y lo puedan certificar. Como estos son equipos que tienen una duración, una vida útil específica
y que su duración también se da por las pilas, tendríamos es que mirar si realmente es válido para calibrar, ¿sí? Pero ahí lo que yo te diría es que llevemos sí un control, lo mantengamos en el registro de los equipos críticos que ahora vamos a tener y que en el uso, muy importante también, por ejemplo, el tema de las pilas, porque esto se puede desgastar muy rápido. Perfecto, listo, doctora. Ahora sí vamos a responder la última pregunta. Nos encantaría poder responderle a todos nuestros asistentes, pero por temas de tiempo ya pues vamos a responder la última. Lina María Chaparro Díaz pregunta, en la resolución 1050 se habla de contar con mámparas y grifos con sensor o pedal. ¿Esto también es obligatorio? Mira, Lina, yo lo que te digo acá es, todo lo que está por resolución es imperativo, es obligatorio. Lo que es muy importante es que miremos que toda esa resolución sea ajustable y aplicable a la naturaleza de mi organización. Entonces, lo que generalmente yo hago desde la parte de validación legal es que cojo la norma, la paso como a una lista de verificación y miro cómo puedo yo ajustarla y aplicarla a mi naturaleza. También por espacios, también son muchas cosas que lo pueden llevar, que pueden, de pronto si no es una mámpara, ¿qué lo podría reemplazar? Pero siempre buscando la integridad de la norma en su cumplimiento y principalmente el cumplimiento como de, no el cumplimiento, sino cuidar ese bien jurídico más importante de todos, que es la vida. Entonces, llévalo a la naturaleza de tu organización para revisar su aplicabilidad. Listo, doctora. Bueno, y esta última pregunta sí la respondo yo, ya que nuestros participantes nos están preguntando mucho. Recuerden que esta capacitación, la grabación o la presentación técnica, la pueden visualizar y descargar 72 horas después de finalizar la capacitación en www.posipedia.co. Allí podrán encontrar todo el material, podrán encontrar los talleres que hemos dictado durante durante los meses de marzo a julio, podrán descargar estas capacitaciones. Y doctora Hilda, pues muchas gracias por brindarnos este espacio educativo tan importante para nuestros asistentes. Agradecemos tu compromiso con la prevención y a todos también agradecemos por su participación activa. Esperamos que hayan tenido un espacio muy enriquecedor con nuestra experta. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes y un abrazo fuerte para todos. Cuidémonos mucho por nosotros y también por el entorno primario, por nuestra familia. Lo más importante que tenemos y lo hemos visto es nuestra vida y nuestra salud. Un abrazo fuerte. Claro que sí, muchas gracias. Y recuerden a nuestros participantes que también los certificados los pueden descargar de 1 a 8 días hábiles en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. Allí también podrán encontrar el cronograma semanal para que participen de todas nuestras acciones educativas programadas para ustedes. Los dejo con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Todo ejercicio debe ir acompañado de una postura correcta. Lleva tu mano hacia el frente, como si estuvieras realizando la señal de pare, y lleva hacia atrás todos tus dedos con tu otra mano. Sosténla 15 segundos. Descansa y repítelo con la otra mano. Vamos, es para tu bienestar.